Hola a todos, bienvenidos a El Foco, el espacio de reflexión y debate sobre finanzas personales, ahorro e inversión que todas las semanas os planteamos desde Value School. Soy Luis Alberto Iglesias. ¿Podemos decir que hemos vuelto casi a la vida normal que conocíamos? Parece que sí. La verdad es que menos mal vamos viviendo cada vez con menos restricciones tras casi 2 años de pandemia mundial. Hoy conoceremos las sugerencias de 2 gestores de fondos para obtener rentabilidad en la situación actual donde ahora nos toca combatir la inflación. Como todas las semanas tendremos también buenas recomendaciones de lectura y contaremos con nuestra sección de consejos para ahorrar. ¡Comenzamos! Empezamos el programa con las noticias más relevantes de la prensa financiera nacional e internacional. Manuel Gómez explica lo más destacado del día desde la redacción de Negocios Televisión. En la portada del Financial Times hablan de que Polonia dice a Bruselas que detenga las amenazas a medida que escalan las tensiones de la Unión Europea. Los fondos a por el negocio de vivienda asequible es el titular del diario Expansión. El diario El Economista habla de que Escrivá endurece la inspección tras crecer el coste de las bajas, y en el diario 5 Días el titular es para CESCE, que dice: juntos el éxito está asegurado. En CESCE no solo vendemos seguros de crédito y de caución, también aportamos seguridad a tu empresa. Muchas gracias, Manuel. Nosotros seguimos en el foco de Value School. La pandemia mundial nos ha mostrado los efectos de parar el mundo casi totalmente durante meses. Las consecuencias han sido nefastas en todos los ámbitos. En el plano económico es como si hubiéramos tirado todos los indicadores macro y todas las cotizaciones bursátiles desde lo alto de un rascacielos. Las caídas han sido en picado, retrocesos de doble dígito en el Producto Interior Bruto, bolsas por los suelos, centenares de negocios con el cerrojo echado y miles de ciudadanos sin trabajo o, en el mejor de los casos, obligados por las circunstancias a cambiar las reuniones en la oficina por las conferencias desde su sala de estar. Como reacción, los gobiernos, los bancos centrales y las instituciones supranacionales han llevado a cabo un esfuerzo casi sin precedentes para rescatar la economía a costa de llevar el gasto público a niveles nunca vistos. Y al margen del efecto que puedan tener estas medidas, una cosa está clara: cuanta más deuda pública, mayor es la mochila con que debemos cargar los contribuyentes. Y no solo eso, otra consecuencia del endeudamiento público es la subida de precios que termina produciéndose cuando los gobiernos crean dinero para pagar su deuda. No hace falta más que ojear las portadas de la prensa para comprobar que nuestros bolsillos ya están sufriendo los efectos de que el nuevo dinero esté persiguiendo no los mismos, sino menos materias, productos y servicios que antes. Pero no seamos tan agoreros. Estos escenarios de terror suelen preceder a tiempos interesantes. Cuando la incertidumbre desaparece, la economía suele rebotar con fuerza a medida que los ciudadanos vuelven a aumentar su gasto. La destrucción inicial da paso a la creatividad y emergen empresas y sectores que identifican oportunidades en estas nuevas situaciones. Aunque estamos cerca ya de llevar una vida normal y las condiciones económicas han mejorado a lo largo de este año, parece que aún nos queda camino por recorrer. No cabe duda, en cualquier caso, de que en efecto estamos viviendo tiempos interesantes. ¿Cómo debemos cuidar de nuestro patrimonio ahora mismo? ¿Qué debemos hacer con nuestro ahorro para contrarrestar el efecto pernicioso de la inflación y obtener buenas rentabilidades a largo plazo? ¿Cuánto han cambiado las reglas del juego con la pandemia y cuánto han vuelto a cambiar ahora que vemos la luz al final del túnel? ¿Hacia qué sectores o compañías debemos dirigir nuestra mirada? Hoy en El Foco contamos con 2 gestores que durante los próximos minutos nos explicarán en qué caladeros se están hallando valor para los partícipes de sus fondos. Damos la bienvenida a Santiago Domingo, analista en Magallanes Value Investors, y a Luis García Álvarez, Equity Portfolio Manager en Mapfre Asset Management. Santiago, Luis, bienvenidos. ¿Cómo estáis, amigos? Hola, ¿qué tal, Luigi? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Luis, encantado. Oye, gracias por estar aquí a los dos y bueno, como sabéis últimamente la fórmula del programa ha cambiado un poco. Lo que os pido siempre es, sin destripar el nombre de la empresa que nos presentaréis al final, al principio os pregunto por un sector en el que hayáis encontrado valor, los motivos por el que se ha puesto, digamos, dulce, y luego ya entramos en las empresas. Si te parece, Santi, empiezo contigo.
No voy a decir el sector, te voy a dejar que lo destapes tú, pero me llama mucho la atención que sea un sector que produce algo, bueno, que yo hace ya, te diré, varios años que no utilizo. Pero bueno, cuéntanos más, Santiago, ¿dónde habéis encontrado valor? Bueno, pues en primer lugar de todo, muchas gracias por invitarnos una vez más. Y al final es un producto que, a pesar de que tú no lo utilices recientemente, Luigi, probablemente todos lo tenemos encima de la mesa y lo hemos empleado en muchas ocasiones y en mayor o menor medida lo seguimos utilizando. Es un producto que pasa por tres fases, ¿no? Nace en la madera, se transforma en pulpa y finalmente llega encima de nuestras mesas en forma de hoja de papel. Es decir, el sector del que queremos hablar es el sector papelero, que además dentro del mismo pues tenemos diferentes segmentos, ¿no? Tenemos tanto el papel de periódico, que es uno de los más afectados, tenemos también el papel tissue, que puede ser el rollo, por ejemplo, de papel de cocina, de embalaje, luego también el papel de escritura, del que probablemente tú hablabas, y luego ya hay subsegmentos, ¿no? Papeles especiales, embalaje flexible. Bueno, al final es un sector que se le tilda tradicionalmente, ¿no? de ya estar semi muerto, pero nosotros creemos que está muy vivo. Oye, Santiago, ¿es un sector donde hay muchas empresas o hay uno o dos productores, no sé, mundiales que se llevan todo el mercado? ¿Cómo está la competencia? Bueno, pues hay de todo. Yo creo que lo primero que nos tenemos que fijar es que, sobre todo, el papel de escritura, bueno, papel en general, pero sobre todo el de escritura, es un papel que ocupa mucho y pesa no mucho. Es decir, es como si transportaras aire. Entonces, normalmente los radios de acción de las compañías desde sus plantas suelen ser cercanos a varios centenares de kilómetros. Por lo tanto, en general son productores bastante locales, ¿no? Si hablamos de algún productor español, pues en general lo normal es que venda la mayor parte en España, ¿no? Y sí que hay competidores grandes, se diferencian, por ejemplo, porque están en diferentes tecnologías, en diferentes tipos de papel, en diferentes países, y luego habría que diferenciar, ¿no? Hay diferentes tipos de papeles, unos crecen más, como puede ser el papel tissue o el papel de embalaje flexible, otros crecen menos, son más maduros, como el papel de escritura o el papel de periódico, pero esto siempre hablando no de la demanda, pero es que luego hay una oferta. Y es ahí donde también nos tenemos que fijar, ¿no? Porque en muchas ocasiones un negocio, por mucho que esté en aparente declive desde un punto de vista demanda, puede ser un negocio muy rentable, porque si los que se quedan son los más eficientes y son los que realmente tienen los menores costes, son más flexibles, son capaces de no solo hacer el volumen que hacías, sino hacer parte del de la competencia, a pesar de que el mercado esté cayendo, incluso es capaz de mantener los precios, incluso subirlos, porque cada vez tiene más cuota, ¿no? Es esta estrategia del last man standing o el último hombre de pie. Por lo tanto, yo creo que dentro de la industria del sector papelero merece la pena sumergirse para ver las diferentes tendencias en los diferentes tipos de papel y analizar también, como en cualquier industria, la oferta de los inventarios, porque te puedes encontrar con segmentos, como nosotros creemos que es el papel de escritura en Europa, que es un segmento muy racional, con un líder de mercado que es capaz de poner los precios y de que realmente, a pesar de que la demanda decrece, con una oferta racional y cerrando capacidad se puede generar mucho dinero y a la vez, como las compañías son entes dinámicos, pueden ir invirtiendo en otras partes del mercado donde vean pues más crecimiento. Oye, antes de pasar a preguntar a Luis por su sector, quiero lanzarte una última pregunta así de contexto. Nuestro querido profesor Miguel Anxo Bastos, del cual tenemos alguna charla en el canal de Value School, creo que se le atribuye a él esta frase de que nadie ha hecho más por salvar los bosques que el inventor del USB. Efectivamente se refiere pues, al papel de impresión, al papel de escritura, en un momento donde la protección del medio ambiente es tan importante, donde creo yo que no se pondrán muchas facilidades para talar árboles, ¿no? Y los árboles llevan su tiempo para crecer, donde además, Santiago, el papel reciclado yo creo que a mí, en mi experiencia, desde luego es una experiencia muy reducida, es algo del pasado. Se usó y se vendió durante un tiempo, pero era como sucio o tenía un tacto poco bonito, poco agradable. No se vende mucho, no lo sé. Y luego también los blanqueadores, es decir, hay un montón de cosas asociadas a la producción de papel que pueden hacer que sea un negocio no muy amistoso, por decirlo así, con el medio ambiente. ¿Os encontráis o se encuentran estas empresas con problemas regulatorios que afecten su negocio?
Al final yo creo que aquí una de las claves, y me parece muy interesante tu reflexión, es que estamos hablando en general de compañías que llevan algunas centenares de años haciendo esto, haciéndolo con diferentes tecnologías y obviamente se han ido adaptando a las necesidades medioambientales y de diferente tipo y con diferentes certificaciones a lo largo de los años. Como tú bien decías, toda esta regulación o todo esto que hay alrededor de las papeleras lo que hace es que cada vez sea más complicado abrir una, es decir, se enfrentan a constantes retrasos en los permisos, ya sea por medio ambiente, ya sea por las comunidades locales, etcétera, etcétera, y además, desde un punto de vista financiero, requiere una inversión inicial muy grande. Por lo tanto, es un proceso lento para las empresas del sector. Sí que es cierto, por ejemplo, que hay algunas compañías que lo que hacen es estar completamente integradas, es decir, ellos tienen el papel, tienen la pulpa y tienen también los bosques. Entonces, al manejar esos bosques, son ellos los que también van, como tú comentas, replantando esos bosques, esos árboles, ¿no? Y luego, a la vez, es lo que comentabas tú, una de las grandes cualidades que tiene el papel es que puede ser reciclado y no tiene por qué ser utilizado para papel de escritura. Posteriormente puede ser utilizado también para otro tipo de aplicaciones, ¿no? Y luego también en la parte del blanqueamiento, etcétera, etcétera, es cierto que se utilizan muchos químicos, pero se siguen los procesos tecnológicos más avanzados para que la huella en el medio ambiente sea absolutamente nula. Aquí lo que me gustaría remarcar es que cuando hablamos de papel, hablamos de muchos tipos de papel, hablamos también de las bolsas, cuando nos vamos a comprar a cualquier supermercado, sobre todo a cualquier tienda de ropa, que lo que han hecho es sustituir el plástico, ¿no? Que probablemente no es algo mucho más dañino para el medio ambiente y además, una vez más, es una economía completamente circular. Por lo tanto, yo creo que hay que ver ese ángulo y el ángulo también en que las empresas hacen todo lo posible para replantar esos bosques porque al final es también su negocio. Entonces, teniendo en cuenta todo esto y respondiendo a tu pregunta, es cierto que tiene un impacto medioambiental, es cierto que ponen medidas para mitigarlo y además están haciendo un beneficio a la sociedad en tanto en cuanto ofrecen un producto que sustituye alternativas que son más dañinas medioambientalmente, en algunos casos, como hablaba de los plásticos. Estupendo, muy bien explicado, Santiago, muchísimas gracias. Luis, paso ya contigo. Tu sector es completamente diferente, es un sector que muchos relacionamos con nuestro ocio, ahora veremos por qué. Supongo que también estará de enhorabuena el sector al regreso ya del público en vivo. Y ya no cuento más, como decían en el concurso aquel, hasta aquí puedo leer. ¿De qué sector nos vas a hablar, Luis? Pues muchas gracias, Luis, y como decía antes también, muchas gracias por invitarnos y la verdad es que contentísimo de estar otra vez con vosotros y es con Santi más todavía, que así puedo escucharle y aprender de él, así que doblemente encantado. Bueno, pues por mantener un poco más el misterio, ¿no? Es un sector que, como decías, tenemos muchísima información desde el punto de vista del consumidor, nos bombardean a diario, pero sin embargo, desde el punto de vista del análisis financiero y de los inversores, ha sido un sector muy poco explorado, por no decir nada explorado, y responde a que es un sector que está cambiando en los últimos años. A nosotros nos encantan esas historias de cambio en determinados sectores o en empresas que pasan un poco desapercibidas para el gran público o para la mayoría de los analistas o de los inversores, porque existe algún tipo de sesgo o algún tipo de emoción o algún tipo de factor que a la mayor parte de los analistas les aleja de dedicar su tiempo a intentar entenderlo bien. Es un sector en el que era prácticamente imposible invertir hace unos años, que en el año 2011 acumulaba unas pérdidas a nivel europeo de 1.800 millones de euros y que a través de una reestructuración y de mayores mecanismos de control financiero económico, pues ha pasado a ser un sector que tiene beneficios, que ha estado afectado por la pandemia, pero que presenta cosas que a nosotros nos gustan mucho, ¿no? Como la visibilidad a medio y largo plazo, como ese cambio de tendencia que decía y la incorporación de una mejor mano de obra en el sentido de mejores equipos directivos al frente de las empresas que operan en el sector y características propias del sector pues muy fuertes que hasta ahora no se han aprovechado pero que creemos que se pueden aprovechar, como es una tremenda inelasticidad tanto en la oferta como en la demanda.
que es algo que nosotros solemos buscar. Y bueno, pues hasta aquí alargo el misterio. Estamos hablando del sector del fútbol, que como decía es poco conocido para analistas e inversores, que hasta el año 2011 estuvo sin prácticamente control financiero y económico, y por eso los clubes europeos en su conjunto perdían esos 1.700, 1.800 millones de euros, que en el año 2017-2018 ya arrojaban un beneficio positivo, y esto tiene que ver con que en ese año 2011 la UEFA, que es el organismo regulador a nivel europeo, introduce medidas de lo que ellos llamaron fair play financiero, control financiero, y la situación se revierte totalmente, obviamente afectada por la pandemia, pero ahora estamos en una situación mejor de la que ha estado el fútbol europeo nunca, incluso después de haber pasado el mayor test de estrés al que se podía enfrentar. Nosotros lo entendemos, por un lado, como un negocio de creación de contenido o de medios, y en ese sentido es muy importante ese apalancamiento operativo que antes no existía. Antes cada euro que entraba en la industria iba a parar a los jugadores o a los agentes, y eso ha dejado de ser así. Ya existen medidas de control de esos salarios. Por otro lado, es un negocio de real estate o inmobiliario, en el que existe una tremenda infrautilización de activos muy potentes, como pueden ser los estadios, normalmente ubicados en sitios muy interesantes dentro de las ciudades, y con mucha capacidad para desarrollar actividad dentro de ellos, que hasta ahora no se está utilizando. Y por otra parte hay una fuente adicional de ingresos y de beneficios, que es la parte de los traspasos, que hay determinados clubes que utilizan especialmente bien. Y por terminar con esta exposición inicial, hablaba también de la inelasticidad tanto de oferta como demanda. Por la parte de la oferta es muy difícil que aparezcan nuevos competidores dentro de tu círculo de actuación, es decir, no aparecen con frecuencia nuevos clubes dentro de tu ciudad que te puedan afectar y que puedan competir contigo. Y por el lado de demanda, probablemente sea el sector que presenta una mayor inelasticidad de demanda, es decir, la gente cambia antes de cualquier cosa que de club de fútbol, y se mantienen como consumidores fieles a sus compañías, que en este caso son los clubes de fútbol, casi que sin importar lo que suceda. Un conocedor de cómo interfieren los sesgos y nuestros prejuicios en la toma de decisiones, en este caso de inversión. De hecho, eres parte del claustro de profesores del máster que tenemos con ICADE, que enseña a invertir en valor junto con la gestión del comportamiento económico del inversor y en cómo afecta al gestor. A ver, yo creo que sería un ejemplo de sesgo de disponibilidad, y corrígeme si me equivoco, el hecho de que cuando una persona piensa en un club de fútbol, lo que se le venga a la cabeza sea una mala gestión. Es decir, los grandes nombres, no diré cuáles, tenemos aquí algunos en España bien conocidos que se sientan delante de los jueces para rendir cuentas por contabilidades excesivamente exuberantes, vamos a decir, u operaciones extrañas. Magnates, jeques, oligarcas, pero me dices que dentro de esa jungla de gestiones extrañas hay buenos clubes que se gestionan como buenas empresas en las que merece la pena invertir. Totalmente, sí, exacto, es un sesgo de disponibilidad. Nos llega más esas historias que aparecen en los titulares, que quizás son más impactantes para la opinión pública, que la tendencia que está teniendo lugar detrás de todo eso. Hablabas del caso de España. Efectivamente, en el caso de España los datos que se han presentado y lo que ha salido en los titulares es que ha habido pérdidas en los últimos años debido a la pandemia, y sin embargo cuando uno rasca en esas pérdidas lo que se ve es que efectivamente, y como comentabas, están muy sesgadas por unas grandes pérdidas de uno de los grandes clubes a nivel español, y sin embargo el 75-80% de los clubes ha sido capaz de tener un beneficio positivo, un beneficio neto positivo, incluso en lo que decía, ¿no? el peor test de estrés que se podía imaginar para el fútbol, que es aquel en el que los aficionados no pueden ni siquiera entrar en los estadios. Entonces, muchas veces tenemos que distinguir y tenemos que hacer ese esfuerzo, como tú dices, que le cuesta a nuestro cerebro, de intentar distinguir lo que vemos en los titulares, esas historias más impactantes de quiebras, de mala gestión en el fútbol, de lo que nos dicen los datos fríos, ¿no? Que de verdad está pasando en la industria, y es una gran historia de transformación. Es un sector en el que se junta esa parte de sesgo cognitivo o de factor emocional, ¿no? Que tiene que ver con esa disponibilidad y con esa gran cantidad de información que recibimos, además de manera muy impactante y con mucha frecuencia, con también otro factor que nos afecta a
gestores, que tiene que ver más con el lado institucional, que es lo que los ingleses llaman el career risk, ¿no? El riesgo de carrera y el entrar en un sector en el que nadie más está entrando, pues obviamente si uno se equivocara ahí tendría un riesgo mucho mayor que equivocarse con sectores más generales en los que hay mucha más gente invirtiendo, ¿no? A nosotros nos tranquiliza mucho el haber hecho ese análisis y no hubiéramos dado ese paso, porque, insisto, implica un riesgo adicional frente a otros sectores. No hubiéramos dado ese paso si no hubiéramos visto que los datos están contando claramente otra historia distinta a la que muchas veces nos dicen los titulares de la prensa. Bien, Santiago, vamos a destapar ya la incógnita. Sin que esto sirva, de nuevo, siempre insisto, como consejo o recomendación de inversión, explícanos en qué empresa del sector papelero estáis invertidos en Magallanes. Bueno, pues estamos en varias de ellas, ¿no? Pero la que hoy os queremos comentar, os queremos presentar es una compañía que, como comentaba al principio, pues todos hemos tenido encima de nuestra mesa o seguimos teniendo, y probablemente en algunos casos la hemos utilizado también cuando hemos ido a comprar a alguna tienda de ropa en sus bolsas. Y como comentaba antes, también se trata de un sector odiado, ¿no? Un sector dejado de lado. Yo os animo a buscar un ETF de papeleras. No creo que encontréis muchos, o por no decir ninguno. Sin embargo, un ETF de impresión 3D, pues seguramente encontremos varios. Lo que vengo a decir con todo esto es que la idea se engloba dentro de esas características, ¿no? Por no alargarme más, como decía antes Luis, pues la empresa es Iberpapel. Iberpapel es una pequeña compañía española, apenas capitaliza unos 200 millones de capitalización bursátil, con caja neta, y como decía, la encontramos ya hace muchos años, la tenemos desde el inicio de Magallanes en nuestra cartera ibérica, y posteriormente, y a raíz del COVID-19 y lo barata que está, la introducimos también en nuestro fondo Microcaps, pero la conocemos desde hace ya décadas. Es una compañía, como comentaba, completamente integrada, que es uno de los puntos fundamentales, ¿no? Dentro de la industria, que tú estés en toda la cadena de valor para que cuando el precio de la materia prima esté alto, como a día de hoy, en el caso de la pulpa, tú no sufras y seas capaz de tener más flexibilidad, incluso más agresividad si quieres en tus precios. Es líder en costes, es muy flexible porque solo tiene una máquina en Hernani, entonces eso le permite dar cabida a tiradas más pequeñas que grandes jugadores no pueden hacer. Esto también les permite colocar muy fácil su producto, porque ellos producen de una capacidad entre unas 250.000 toneladas de papel, que en un mercado europeo de en torno a unos 5 millones es relativamente sencillo de introducir. Está muy bien dirigida, con Íñigo Echevarría, con Luis González a la cabeza, accionistas que son familiares detrás, y lo más importante, ¿no? Un punto clave, que es que está atractiva por valoración, está cotizando a menos de 5 veces EBITDA normalizado, y además tiene oportunidades de crecimiento, como es el proyecto Hernani, que es, digamos, la siguiente pata en la que ellos quieren seguir diversificando, ¿no? Para depender menos del papel de escritura, que actualmente tanto en bobina como en A4 representa en torno al 60-65% de sus ventas, y quieren ir moviéndose más hacia otra parte de la cadena de valor, porque sí que es cierto que la demanda de este tipo de papel de escritura cae, la capacidad también lo hace, ellos siguen generando caja, pero también miran hacia el futuro y quieren irse diversificando, ¿no? Entonces, es una compañía que conocemos bien, una compañía donde la demanda, como comentaba, se está recuperando después de un mal año 2020. Al final, la reapertura de escuelas, de oficinas, de organismos gubernamentales hace que se consuma más papel. La oferta va cayendo, los inventarios están bajos, los altos costes de transporte impide que, a pesar de que es un producto que viaja mal, en ocasiones vienen papel desde Asia. Por lo tanto, estamos un poco aquí aislados por estos altos precios de transporte, y lo que permite es que en el año 2021 y año 2022 viva, digamos así, un momento muy bueno para el sector, y sobre todo para una compañía como Iberpapel, y además situándose en un entorno, ¿no?, en el que se buscan cada vez más las compañías en valor, ¿no?, esas compañías que están realmente baratas, que son realidades, incluso que son pequeñas. Entonces Iberpapel cumple todas y cada una de estas características. Por lo tanto, nosotros consideramos que es una buena oportunidad. La seguimos, como comentaba, desde hace muchos años. Tenemos ese conocimiento local de
de la compañía y además muchas veces esto de hablar del sector papelero, se habla mucho del sector maduro, pero es un sector muy vivo, como comentaba al principio, es un sector en movimiento y en el que la gente que lleva décadas dirigiendo estas compañías ha sido capaz de moverse e ir evolucionando. Y yo recuerdo, desde un punto de vista tecnológico también, como en mi visita a otra compañía, Navigator, en Setúbal, yo me encuentro allí en una planta que era como 1 o 2 campos de fútbol, de los que comentaba antes Luis, y que a lo mejor había 9 empleados. ¿Por qué? Porque estaban todos supervisando. Es un proceso altamente eficiente, altamente productivo, muy poco intensivo en capital humano, con una seguridad brutal y donde el componente que hablábamos antes, ¿no?, de los diferentes productos que se utilizan está medido al más mínimo milímetro, ¿no?, con unas instalaciones impecables y que realmente es lo que me sorprendió, ¿no?, como prácticamente un campo de fútbol había solo 9 personas y estaban controlando detrás de las pantallas. Por lo tanto, es un sector súper avanzado tecnológicamente que lo que les permite es ser muy eficientes, que en una industria como esta tan intensiva en capital, en maquinaria, es muy necesario. Por lo tanto, y por no alargarme mucho más, nosotros creemos que es una compañía de las mejor situadas dentro del sector papelero, que conocemos bien, que el sector está en auge, muy local, que vende a sus clientes de siempre y que va captando nuevos, con crecimiento, que tiene una caja de 60 millones, que representa en torno a un 30% del market cap más o menos a final de este año, y que por lo tanto creemos que en algún momento el mercado lo reconocerá, como lo ha reconocido en otras ocasiones. Estupendo. Una última pregunta antes de pasar a la empresa de Luis. Santiago, dices que, como lo ha reconocido en otras ocasiones, ¿ya habéis estado invertidos en Iberpapel en alguna otra etapa y habéis vendido la posición y habéis vuelto a entrar? No, en este caso yo comentaba que hemos estado invertidos y hemos seguido invertidos, ¿no?, Muy bien. en otros fondos. Exacto. De acuerdo. ¿Y le tenéis en microcaps y en la cartera ibérica, en los dos? Así es, en el ibérico desde el comienzo de Magallanes y en el microcaps pues a raíz del COVID-19, que es una oportunidad de entrada muy interesante y que consideramos que en ambos fondos pues tiene muy buena cabida. Estupendo, muchísimas gracias. Bueno, Luis, vamos a destapar el nombre de cuál es ese club de fútbol que lleváis en el fondo. Adelante. Bueno, hoy en este caso vamos a hablar en particular de uno, que es el Borussia Dortmund alemán, que lo hemos elegido porque es también nuestra primera posición en el Mapfre AM Behavioral Fund. Podríamos haber hablado de otros. Por situarlo, hay 22 equipos ahora mismo europeos que cotizan en bolsa, más el Manchester United inglés que lo hace en la bolsa americana. Me ha llamado la atención algo que decía antes Santi, que tiene toda la razón del mundo, ¿no? Y es que la inversión temática muchas veces tiende a dirigirse a sectores más complicados o con algo más de glamour y olvida los sencillos como el papel o como el fútbol, en el que quizá existen esas historias simples que suelen ser las que mejor funcionan. Digo que hay 22 clubes, nosotros estamos invertidos en 3. Podía haber hablado pues quizá del Ajax de Ámsterdam, que es otra de las posiciones que tenemos en el fondo, un club fantásticamente gestionado, que ha logrado incluso salir de la pandemia con una posición de caja neta. Entraba con una posición de caja neta muy fuerte, obviamente ha tenido un impacto, pero aún así ha mantenido esa posición total de caja neta. Un club que ha ido pagando dividendos a sus accionistas durante los últimos años casi de manera ininterrumpida. Podíamos haber hablado también del Olympique de Lyon, o mejor dicho, de Olympique Lyonnais Group, que es el grupo que controla el Olympique de Lyon francés. Por dar un pequeño dato, ahora mismo tiene un valor de empresa, es decir, si juntamos la capitalización bursátil con la deuda que tiene el club, su valor de empresa es cercano a los 400 millones de euros, que curiosamente es justo la cantidad que invirtió en el año 2016 en su estadio, al que antes de la pandemia ya estaba sacando unos ingresos de 50 millones de euros. Yo siempre digo que no hay ningún otro activo inmobiliario en el mundo, y menos en el entorno actual de los tipos de interés, en el que uno tenga esa rentabilidad bruta del 12-13%, que además es uno creciente, porque estaban empezando a aprender a sacar partido, ¿no?, a ese estadio. 2, protegida como la inflación, ¿no?, contra la inflación, que ahora parece que nos preocupa tanto, pues los ingresos que tienen que ver con los eventos y en particular con el fútbol normalmente están muy protegidos contra la inflación, y este era el caso, ¿no? Y 3, con un inquilino que no se va a ir a ningún sitio, ¿no? En este caso no existe ese riesgo de que el inquilino se te vaya,
porque tiene que jugar esos partidos en ese estadio, ¿no? Pero no hemos elegido ni el Ajax ni el Olympique Lyonnais, sino que hoy vamos a hablar de Borussia Dortmund, que es nuestra primera posición, con algo más del 6% de la cartera del fondo invertido en él. Para que no lo conozca, es uno de los principales equipos de la liga alemana, una de las ligas mejor organizadas que hay en Europa, probablemente después de la española, que aquí tenemos la suerte, yo creo, que de ser uno de los que mejores han implementado el control económico. Y en este sentido, el Borussia Dortmund es un club que yendo a los 3 puntos que comentaba antes, ¿no? de la generación de contenidos, de la parte del real estate y de los ingresos por traspasos, pues por un lado es un club que ha sido capaz de tratar muy bien digamos a sus aficionados y a expandirse también en otras geografías, como puede ser sobre todo en Asia, y a cuidar mucho esa generación de contenidos. Ya digo, hasta un nivel que hasta ahora ha sido, digamos, que básico o que no del todo sofisticado, y ahora mismo están integrando herramientas de gestión y de marketing y de tecnología también mucho más avanzados que les permitirán crecer y hacerlo de manera que crezcan también los márgenes operativos y que eso se refleje en las valoraciones, algo que, por cierto, es la historia de lo que ha pasado en el deporte americano en los últimos 15 años y quizás ese sea el motivo por el que hay tanto inversor americano mirando ahora en el fútbol europeo, porque vean que esa historia se puede repetir en el fútbol europeo a precios mucho más baratos que lo que tienen en Estados Unidos. La segunda parte es la del real estate y ellos son propietarios de su estadio. Están incrementando también la utilización de ese estadio para que cada vez sea más rentable. Y la tercera, la parte de los ingresos por traspasos de futbolistas, pues tanto en Magallanes como aquí nos definimos como inversores en valor y creo que al Borussia Dortmund también le podríamos definir como inversores en valor. Son especialistas en adquirir talento barato y venderlo mucho más caro, y en los últimos años hemos tenido muchos ejemplos, como pueden haber sido las ventas pues, de Christian Pulisic al Chelsea, de Ousmane Dembélé al Barcelona, la última de Jadon Sancho al Manchester United, todas ellas cercanas a los 100 millones de euros, que es prácticamente, por cierto, el EBITDA que han estado dando en los últimos años. Y nos encontramos esto, también como decía Santi, ¿no? Al final tiene que ser negocios interesantes, pero obviamente a valoraciones que resulten atractivas. Y en ese sentido, Borussia Dortmund, frente a esas valoraciones, en mi opinión, quizá ya un poco locas que están alcanzando las franquicias de deporte americanos de 25 o 35 veces EBITDA, Borussia Dortmund ahora mismo está en el mercado a 4 o 5 veces Enterprise Value EBITDA o valor empresa EBITDA, y ahí tenemos que tener en cuenta varias cosas. Una es que ese EBITDA que proyectamos no está incluyendo esos ingresos por traspasos, que en este caso no son puntuales, sino que, como he dicho, son casi recurrentes y que harían prácticamente doblar ese EBITDA, con lo cual nos iríamos de niveles de valoración de 4 o 5 a casi 2, 3 veces EBITDA. Y además de esto, no incluye también o no está ajustado por esa participación en el estadio, que, como comentaba antes, pues tiene un valor, un estadio en el centro de una ciudad pues de las más importantes de un país como Alemania. Entonces, creemos que es una manera de tomar exposición a estas dinámicas positivas del sector del fútbol, de hacerlo con uno de los valores más líquidos, porque sí que es cierto que otras de las compañías son algo menos líquidas, como puede ser el Ajax o el Olympique de Lyon, y hacerlo en un club tremendamente saneado, que ha venido pagando dividendos, que tiene una política de tener un balance en el que no tengan prácticamente deuda. Este año, a raíz de la pandemia, han tenido un pequeño desequilibrio y se han ido a una vez deuda neta EBITDA y rápidamente se han puesto muy nerviosos. Han hecho, de hecho, una ampliación de capital, probablemente en un momento en el que no se requería y con una decisión pues bueno, con la que podemos estar más o menos de acuerdo, pero que les ha vuelto a situar con un balance absolutamente limpio de deuda, que esto es algo que la gente no piensa y muchas veces creen que los clubes de fútbol tienen mucho más riesgo en ese sentido, y ya quisiéramos, ¿no?, que muchas otras empresas tuvieran balances tan limpios como lo tiene el Borussia Dortmund. Estupendo. Luis, Santiago, siempre acabamos esta parte con recomendaciones para quien quiera conocer más, en este caso acerca de los temas que habéis tratado. Santi, sobre Iberpapel, fuentes en las que investigar, recomendaciones de lectura quizás para el sector, informes, webs, ¿cómo los interesados pueden saber más sobre el negocio y el sector en que opera? Pues bueno, en este caso yo creo que son las propias compañías las que dan más información, y luego además también tienes Aspapel, ¿no?, que es la asociación que reúne a gran parte de estos papeleros y donde puedes encontrar muy buenos informes. Luego también algunas consultoras como McKinsey
tiene muchos informes sobre la evolución de este sector, cómo impacta la digitalización. Por lo tanto, por ahí se puede investigar mucho más sobre el sector papelero. Luego yo también animo dentro de los reportes anuales que hace, en este caso, Iberpapel, a leer la carta que normalmente escriben el presidente y CEO, también en el resto de compañías, porque te sirve mucho para ver la evolución, para ver los diferentes retos a los que se enfrentan las empresas. Y luego, por último, a la hora de valorarlo, pues yo creo que merece la pena sumergirse, aunque uno sea un inversor particular, en las cuentas anuales, porque lo que se va a ver realmente es cómo gana dinero esta compañía, que es vendiendo en un sector relativamente tradicional, siendo líder en costes, generando mucha caja, esa caja alocándola bien y posteriormente pues invirtiendo en algunas oportunidades de crecimiento, en general orgánicas, que se le van presentando. Por lo tanto, yo diría esas fuentes, las compañías, informes también de la Asociación de Papeleros, luego también algunas consultoras como las que comentaba antes, y bueno, si se tiene acceso a casas de análisis, mejor que mejor. Y de vez en cuando también dan conferencias públicas a las que bueno, pues cualquiera de nosotros puede asistir. Luis, vamos con el fútbol y los clubes. ¿Dónde se puede uno informar acerca quizá del Borussia, del sector y de este tipo de inversión que practicáis? Bueno, en primer lugar, los informes, obviamente los informes anuales de cada uno de los clubes, el del Borussia es especialmente bueno y detallado. Luego hay ciertos informes a nivel sectorial. Por ejemplo, la UEFA a principios de año normalmente publica un informe que se llama Financial Landscape, muy detallado y en el que se puede entender muy bien este cambio de tendencia y también distintos proyectos que se están llevando a cabo para mejorarlo más todavía. Como decía antes, probablemente la liga que mejor ha hecho los deberes en términos de control económico y financiero ha sido la española, y la propia liga tiene en su página web algunos informes que tienen que ver con esos mecanismos de control económico que creo que también son muy interesantes. Y la verdad es que en los últimos años pues también han empezado a surgir distintos medios de comunicación más especializados en la parte de la industria del deporte. Y eventos también, ¿no? Hace poco en Madrid se celebraba el World Football Summit, que quizás es el evento mundial pues, más relevante en cuanto al sector del fútbol. Bueno, quien tenga la posibilidad de acudir o de seguirlo online, creo que también es un evento pues, bastante interesante, que ahora mismo ha tenido su evento principal en Madrid hace unas semanas, pero que realiza otro tipo de eventos por el mundo. También SoccerX es otra empresa que se dedica a algo parecido. Y bueno, son eventos que el que se pueda conectar para escuchar las conferencias pues también es interesante. Oye Luis, no me gustaría despedirte sin que nos contases algo acerca de la Bolsa del Deporte, porque es un podcast. Hombre multifunción, gestor de fondos y saca tiempo, supongo que no solamente tú, también compañeros tuyos, ahora me explicarás, para hacer podcast sobre estos temas. Coméntanos. Sí, totalmente. Y dices bien, ¿no? También los compañeros del equipo de comunicación que hacen un fantástico trabajo. Mencionar sobre todo a Dani Badía, que fue el gran impulsor de esa idea. Y sí, bueno, pues intentamos sacar tiempo precisamente porque no es un sector del que se conozca mucho, es un sector quizás maltratado muchas veces por muchos medios de comunicación. Maltratado me refiero en el sentido de la parte más financiera, ¿no? Que no llega bien la información a muchos de los consumidores, de los analistas, de los inversores, y queríamos hacer ese esfuerzo de tiempo para intentar humildemente hacer una labor divulgativa y tratar de contar esta historia de cambio desde distintos ángulos, desde el ángulo de la inversión en los clubes, pero también desde explicar en qué se parece la labor de un director deportivo de un club al de un inversor, que parece muy lejanas, pero en cuanto al método de trabajo te encuentras que existen muchas similitudes. Al final son encontrar ineficiencias en distintos mercados, ellos en el de fichajes y nosotros en el financiero. Y también contar la otra parte de la transformación de la industria, que es cómo los deportistas cada vez más se preocupan por su planificación financiera, por su ahorro y por su inversión. Algo que en Estados Unidos pues, sucede algo más y que en Europa pues, poco a poco está llegando, y nosotros queríamos darle visibilidad. Así que muchísimas gracias por mencionarlo, porque bueno, estamos haciendo un esfuerzo, estamos contentos de cómo va y estamos teniendo la suerte de tener invitados que nos están sorprendiendo y están haciendo que los programas
pues creemos que son muy interesantes. Fenomenal, claro que sí. Yo quiero simplemente recomendar este libro, para añadir un granito de arena, el pequeño libro de la valoración de empresas. Lo hemos presentado hace poco en Value School con Ignacio Moncada, es del profesor Aswath Damodaran y lo recomiendo porque muchos nos escribís: oye, ¿cuándo vais a tratar temas de valoración de empresas? Son un poquito más complejos, ¿de acuerdo? No es para todo el mundo, digamos, que sigue a Value School, pero aquellos a los que llamamos los muy cafeteros, que quieren empezar ya a saber cómo valorar una empresa, este libro es una fantástica introducción y no puedo más que recomendar su lectura y su estudio. Es un buen punto por el que empezar. Santiago Domingo y Luis García Álvarez, muchísimas gracias, amigos, por vuestro tiempo y, como siempre, ha sido un placer. Hasta la próxima. Muchas gracias. Nosotros continuamos en El Foco, donde damos paso ahora a nuestra amiga y colaboradora Esmeralda Gómez, que una semana más nos contará sus consejos de ahorro y buenas finanzas domésticas. Merece la pena prestarle atención porque los precios suben cada semana. Hola Esmeralda, cuéntanos. ¿Tarjeta de crédito o tarjeta de débito? La respuesta depende de cómo abones la cantidad de la deuda generada por las compras que realices. En una tarjeta de débito, el pago se carga directamente en la cuenta que tengas como titular, descontándose de tu saldo, como un medio de pago en sí. En algunos casos, también es posible fraccionar con comisión estos gastos realizados con la tarjeta de débito. También algunos movimientos de la cuenta. Encontrarás una etiqueta en la partida de movimientos de la cuenta que te permita fraccionar estos gastos. En cambio, con la tarjeta de crédito, como indica su nombre, llevan implícita la concesión de un crédito por parte del banco. Con ella puedes pagar incluso si no dispones de dinero en la cuenta, ya que puedes aplazar el cobro hasta el mes siguiente. De esta forma, tú como titular contraes una deuda con el banco. Por eso las entidades, antes de dar una tarjeta de crédito, estudian si eres un buen cliente, es decir, tu solvencia, y se aseguran de que vayas a poder utilizarla. Aún así, la tarjeta de crédito también tiene un límite. Por tanto, la financiación de las tarjetas de crédito está implícita en el producto, ya sea en un día del futuro o a plazos, y en el caso de las tarjetas de débito, primero se paga la compra y solo si activas el fraccionamiento pagarás a plazos esa compra. ¿Sabías que el límite de una tarjeta de crédito, aunque no hagas uso de él, es tenido en cuenta a la hora de darte otro tipo de préstamos, por ejemplo una hipoteca? De ahí la importancia de que verdaderamente tengas los productos que utilizas y necesitas. Una tarjeta de crédito tiene la ventaja añadida de que eventualmente hay seguros asociados a ella, por lo que si eres una persona que habitualmente viaja con equipaje en avión, puede ser una buena alternativa utilizarla para pagar los viajes con ella y así tener un seguro de pérdida o de robo de equipaje. ¿Qué coberturas pueden ofrecer los seguros de las tarjetas de crédito? Veamos algunos de los seguros que llevan incorporados. Es importante leer todos los contratos de cualquier producto que contrates siempre. Ocurre lo mismo con las tarjetas de crédito y ahí verás los detalles. Pero veamos algunos. Las tarjetas de crédito con seguros de viaje pueden ofrecer bonificaciones y reembolsos por retrasos o cancelaciones. También para el caso de que durante el vuelo el equipaje se pierda o se dañe. También hay tarjetas de crédito con seguros de vida o fallecimiento. Aquellas que disponen de esta cobertura suelen tener una póliza destinada a cubrir el saldo de la tarjeta del titular en caso de fallecimiento, e incluso existe la posibilidad de que haya compensaciones económicas para los familiares. Respecto a las tarjetas de crédito con seguro de accidentes en viajes, pueden cubrir los accidentes y enfermedades del titular de la tarjeta, tu pareja y otros familiares. También suelen cubrir gastos de emergencias médicas, traslados u hospitalización. Tarjetas de crédito con seguros de protección en compras. Estas se hacen cargo de los problemas que puedan surgir a la hora de comprar en una tienda física o hacer una compra por internet, como por ejemplo los gastos de una devolución o la ampliación de la garantía que pueda tener un producto cualquiera y se te estropee fuera de la garantía. Tarjetas de crédito con seguros contra fraudes. La mayoría de tarjetas de crédito ofrecen coberturas contra fraudes, como puede ser la clonación de la tarjeta, el uso por parte de terceros no autorizados, el robo o el extravío.
En el caso de estas dos últimas situaciones, el seguro puede responsabilizarse de los cargos que se realizan sin tu autorización hasta 72 horas antes de notificar al banco el robo o la pérdida. Aunque recuerda hacer un seguimiento, idealmente diario, del estado de tus cuentas. Esta simple revisión puede alertarte de movimientos sospechosos y reclamarlos a tiempo. Tarjetas de crédito con seguros antirrobo. Es otra de las coberturas más habituales de las tarjetas de crédito. Los seguros contra robos pueden cubrirte en caso de atraco en un cajero, reembolsando la cantidad que ha sido robada. Lo importante, como siempre, es que leas a fondo el contrato, los beneficios que tiene y verdaderamente si la necesitas. Una vez conoces las coberturas que pueden venir con la tarjeta de crédito, que es una gran ventaja, te contaré las distintas modalidades que existen cuando devuelves el crédito. Puedes devolverlo un día concreto del mes siguiente al que hiciste las compras durante todo ese mes, de forma que se realiza un cargo con todo el importe que debes. También puedes devolver un porcentaje al mes o una cuota fija. Si tu opción es la de devolver a plazos la compra realizada y de esta opción haces un hábito, ten precaución. ¿Qué ocurre si la cuota es demasiado baja? Como los intereses que pagas generalmente son altos, puede ocurrir que la devolución mensual no cubra ni siquiera los intereses generados por la deuda. Es decir, que lo que has devuelto un mes no cubre ni siquiera los intereses, que pasan al mes siguiente, se acumulan y si esto ocurre sin que te des cuenta, tu deuda es exponencial, cada vez más grande. Por tanto, en caso de utilizar una tarjeta de crédito y devolver a plazos la compra, revisa el tipo de interés, la cuota y el plazo. Ahora que ya conoces los productos y los usos que tiene cada uno, reflexiona sobre las tarjetas que tienes, léete los contratos asociados y haz un seguimiento de las mismas. Dosifica el número de tarjetas que tienes en tu poder. Revisa diariamente tu cuenta bancaria. Además de estar en contacto con tus finanzas, reduces los plazos de reacción en caso de incidente, como ya hemos explicado previamente. Para una buena salud financiera, idealmente paga con débito o a fin de mes la totalidad del gasto, siempre que puedas. Y finalmente, aumenta la consciencia en el uso de las tarjetas. ¿Para qué tienes las que tienes? ¿Qué gastos conllevan? ¿Qué te aportan? ¿Son necesarias? ¿Qué pasaría si cambias la tenencia y el uso de las mismas? Estas son algunas de las preguntas que te puedes hacer. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Esmeralda, y hasta la próxima semana. Y nada más por hoy. Para estar al día de nuestras actividades y cursos, os invitamos a visitar nuestro sitio web www.valueschool.es. Y desde luego, para pasar un buen rato aprendiendo sobre finanzas personales e inversión, nada mejor que el canal de Value School en YouTube. Nos vemos la próxima semana en Negocios Televisión. Hasta pronto.